Mi nombre es Antonio Torres y esto es Levantando el Velo. Un testimonio corto, un testimonio de conversión, un testimonio de presencia de Jesús en mí, en 10 minutos. Yo nací en una familia católica como la mayor parte de los colombianos. Crecí en una familia católica, hice el bautismo a los 3 meses, primera comunión. Luego estudié en un colegio de sacerdotes benedictinos. Al salir del colegio ya era prácticamente ateo, aunque de niño tuve una experiencia interesante, fuerte, pero ya al salir del bachillerato era otra cosa. Entré a una universidad de jesuitas y allá ya no tenía contención al no creer en la vida que había aprendido de niño, en la estructura vital, en la estructura de ese mundo que me habían enseñado de niño. Al derrumbarse eso en los años 60, pues ya no quedó nada que me frenara. Salí primero de derribar todo lo que yo consideraba restricciones y cadenas que me impedían la libertad, y me fui metiendo desde muy niño, desde casi los 14 años, al mundo del alcohol, luego la marihuana al salir del colegio, y luego empecé una búsqueda muy fuerte. Si Dios no es la respuesta de este mundo, si Dios no lo que subyace a todo, ¿qué es la realidad? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el universo que hay detrás? Entonces me metí en esa búsqueda con hongos alucinógenos, mal llamados, pero bueno, alucinógenos, y con ácido lisérgico y marihuana. Y al mismo tiempo toda una búsqueda de experiencia sexual, emocional, en todos los sentidos, y me fui perdiendo, la verdad me fui perdiendo. Fueron 3 años supremamente difíciles cuando estudiaba en la Universidad Javeriana, en que me fui como hundiendo en un mundo de miseria, de mentira, de no saber ya ni mi nombre, al mismo tiempo que trataba de ahondar y encontrar una salida, no en este mundo, sino en un mundo más allá. De alguna manera, desde hacía años había tenido la impresión, la sensación de que este mundo no era el mundo real propiamente. Y eso lo habíamos trabajado en un grupo de teatro de esa época de salida del colegio. Este mundo no era el mundo real, este mundo es demasiado oscuro, mezquino, perverso para que sea la realidad. Y eso me llevó a buscar y a buscar y a profundizar y a profundizar. Y en esa búsqueda, como les decía hace un momento, terminé perdido. Terminé perdido y terminé completamente confundido, saltando por un 10º piso, por el balcón de un 10º piso, saltando de cabeza. Sobreviví, sin saber por qué, ni cómo, ni nada. Sobreviví a un mundo de una dosis de dolor tan grande que no era entendible para mí esa forma de supervivencia. Y sin embargo, después de 2 meses y medio hospitalizado, 1 año enyesado, volví como a coger los pedazos de mi vida y tratar de hacer algo con ellos. Estudié, saqué adelante una carrera, y a mitad de la carrera tuve tuve una experiencia, una conciencia profunda. Un día, el domingo de resurrección de 1975, me había llevado a la finca de mis papás, donde se pasaba la Semana Santa. Ya nadie iba a misa, ya nadie de mi familia le interesaba eso se perdió a partir más o menos de mi adolescencia. La de los demás se fue yendo por ahí, a nadie le interesaba. Pero yo me llevé como para leer, para acompañarme, 2 libros: La subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz, que me había dejado, ambos libros, y el otro es un libro, Cristo redescubierto, de Malcolm Muggeridge, que me lo había dejado el director del grupo de teatro cuando se fue
para Estados Unidos. Y yo los había dejado olvidados y en ese fin de semana los llevé y a medida que leía yo veía mi vida reflejada ahí en ambos libros. Hasta el momento en que dije, claro, esto es Jesucristo el que me ha estado llamando. Una parte importante de mis experiencias, de ese trascender este mundo buscando el otro, el que hay más allá de las cosas, más allá de todo esto, es Jesucristo el que me está llamando. Y desde ese momento empecé a hablarle a la gente de Jesús, empecé a hablarle a mis papás sin saber bien cómo ni nada, no conocía la Biblia, pero empecé a hablar de Jesús y pues obviamente la gente no me creía, no me entendía, hasta el martes siguiente, en que 2 compañeros de universidad llegaron a leerme la Biblia y comprendí que era una sola cosa, que esa experiencia, que ese despertar del domingo de resurrección se iba a completar en el martes. Y a partir de ahí empecé a ir a un grupo que se llamaba Alfa y Omega, más o menos protestante, o sin el más o menos protestante. Allí duré 3 meses renaciendo prácticamente, acogido por toda esta gente, por el cariño, por el afecto. Y luego, buscando algo más sólido, llegué a la Iglesia Católica, la Renovación Carismática Católica, y empecé ese caminar allí. Me fui a vivir a una comunidad en el Minuto de Dios, que en ese momento era, y creo que todavía es, el centro de la Renovación Carismática, y durante 18 meses viví allí dedicado a la oración, al estudio del aprendizaje de la Biblia, a la predicación, a la evangelización y a tratar de convertir todo ese mensaje cristiano y bíblico en una forma de vida. Después de 18 meses, a raíz de la muerte de mi papá y otros acontecimientos, me retiré de la comunidad y terminé la universidad y volví a luchar en el mundo. Me casé, durante 9 años estuve como en una especie de silencio, de quietud en ese sentido, trabajando por conseguir el dinero para la familia. Hasta que un día en el año 89 sentí con una fuerza inmensa, especialmente 2 instantes, que el Señor me llamaba, que el Señor me decía, vuelva a llevar la palabra, vuelva al trabajo, vuelva al camino. Y primero me fui al Minuto a buscar a la gente que habían sido mis amigos allá, pero no encontré eco. Entonces me fui a la parroquia, a mi parroquia. Y allí empecé a trabajar. Y después en otra parroquia. Y fui encontrando con otras personas con quienes fuimos luchando por construir una comunidad. Así llegaron los años 90 y empezamos a trabajar cada vez más fuerte en oración, en cantos. Teníamos un grupo de música, componíamos nuestras propias canciones. Seguimos adelante, intensificando cada vez más la vivencia, la entrega, la oración, la alabanza, la adoración, hasta que en el retiro de Semana Santa, nuevamente Semana Santa del año 97, nos llegó una experiencia realmente demoledora, una experiencia de vivencia del Evangelio, de despertar que no habíamos conocido hasta ese momento, por lo menos no en grupo. Fue tan intenso lo que vivimos y fue tan intenso lo que vimos que nos sacó de nuestro mundo, incluido de la iglesia, curiosamente, extrañamente si quieren. Nos sacó de la iglesia y nos sacó del mundo en el que habíamos vivido hasta entonces, de nuestra estructura social, durante 21 años. Duramos 21 años por fuera de la iglesia, construimos una forma de vida diferente, construimos una forma de vida como de personas que están aisladas, solas. El mundo social que nos rodeaba nos aisló, no se metían con nosotros. Construimos nuestra vida, construimos una familia polígama, tuvimos hijos, 24 hijos, y luego un día una persona de fuera, una persona que había sido conocida mía hacía 40 años, y me puse en contacto con ella, me dijo, mire, yo siento que el Señor quiere que yo le diga a usted una cosa, usted tiene que volver a llevar la palabra de Dios. Y yo le dije, pero pues yo tengo esta situación, 3 mujeres, y yo
eso no es aceptable. Me dijo, pues usted verá qué hace, pero tiene que volver a llevar la palabra del Señor. Y así empezamos una revisión, que si somos protestantes, ella era protestante, me decía, vuelva a ser protestante, y yo le muestro los caminos de predicación y todo esto. Y me puse a estudiar, me puse a investigar más a fondo. Claro, yo había estudiado más a fondo toda la doctrina, especialmente la doctrina de salvación de la iglesia y la doctrina de salvación protestante. Y a medida que ahondaba, más me convencía de que el camino, de que la plenitud de la vivencia salvífica está en la iglesia. Entonces decidimos regresar a la iglesia, o si quieren seguir el camino que nos llevaba a la iglesia, que nos lleva a la iglesia. Cambiamos nuestra forma de vida, cambiamos la estructura de nuestra familia polígama, aunque manteniendo la unidad, el cuidado de los hijos, pero cambiamos la estructura misma. Me casé con una de ellas, con Tatiana, mantengo una relación espiritualmente muy fuerte con Juliana y con Natalia, y empezamos este camino de la iglesia. Difícil al comienzo, duro. Primero pensamos que en la iglesia debe haber como una alegría, como esa que nos dice el Señor, que hay más alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos. No, ha sido un camino muy duro, pero ese es un tema para otro video, en el cual quisiera hablarles de cómo ha sido la experiencia del regreso a la iglesia. Si les gustó el video, si quieren conocer más, si quieren conocer esta segunda parte, suscríbanse, denle un like y nos estaremos viendo. 12 minutos.